Estimados estudiantes de Contaduría Pública, reciban un cordial saludo a esta semana de avance en gerencia estratégica y entramos en un tema en el cual mm, nos hemos dado cuenta por los trabajos de grado de las últimas dos cohortes, donde ha habido por lo menos 5 grupos trabajando en el tema de la responsabilidad social empresarial y de la ética, contaduría pública del ITM, que es necesario profundizar en él. Y desde este curso, pues esta semana la dedicamos a este capítulo 3. La semana anterior pudieron elegir entre el capítulo 11, evaluación y control de la gerencia estratégica, para profundizar más en métricas, en esos KPI, o haberse quedado en el capítulo 2 para haber eh, disertado, conocido, discutido acerca del gobierno corporativo, de dónde se toman realmente las decisiones estratégicas para no caer en engaños que nos hace de pronto el sentido común, que es muy poco común. A veces creemos que las decisiones estratégicas se toman ahí en la gerencia o se toman porque se le ocurrió a los empleados eh, elegir un mecanismo de diferenciación y no, realmente las decisiones estratégicas necesitan presupuesto y no hacen parte de la buena voluntad. Tanto los empleados como el gerente, que es otro empleado ejecutivo de la organización, el presidente, llámelo, director, lo que sea, gerente general, son personas que están subordinadas a unas rutinas, a una actividad operativa en la cual están respondiendo por una cotidianidad y por lo que se denomina pues el core organizacional. Ya la junta directiva o ese grupo asesor es el que puede ver de forma un poco más holística, más diversa, la realidad económica, social, corporativa, competitiva de una organización y en esa medida puede asesorarlo en esa elección estratégica o diferenciadora. Vamos de nuevo a Michael Porter, la estrategia es una elección diferenciadora en ese contexto. Ya la estrategia en la política es otra cosa, la estrategia en la guerra es otra cosa. Y aquí un poco vamos a hablar de ese asunto ético que tiene que ver con la estrategia. Quiero que lean muy bien esos objetivos de aprendizaje. Ese capítulo es muy corto y quiero que lo trabajen muy bien porque eh, tiene una conceptualización muy norteamericana. En Europa ese tema se habla de forma distinta, pero lo que quiero es que entiendan que la producción académica de los norteamericanos es muy distinta a la producción académica en Europa. Aquí tenemos a Milton Friedman como un referente, a otros como Carrot, en, digámoslo así, una dicotomía en las decisiones éticas en las organizaciones, pero Europa, digámoslo, es un poco más filosófica, más que pragmática. Estos son producciones académicas de tipo pragmático y lo primero que busca este objetivo de aprendizaje es comparar a Friedman con Carroll y dos enfoques que a mi modo de ver no contrastan, pero para ellos son un poco opuestos. Entender la relación entre la responsabilidad social y el rendimiento corporativo, que sí es algo muy, digámoslo así, dicotómico. Tiene esas dos dimensiones donde hay que elegir hacia dónde sacrificamos, ser capaz de realizar un análisis de los stakeholders o las partes interesadas, algo fundamental, y explicar por qué el personal y nosotros mismos muchas veces estamos dentro del personal como operarios de procesos, no siempre estamos en el nivel estratégico, puede actuar de forma poco ética y describir en diferentes perspectivas de la ética según los enfoques utilitario, el enfoque de los derechos individuales y el enfoque de la equidad, que digámoslo así es más el que podría ser más universal, más europeo, latino, asiático. Hoy en día podríamos decir que son más los asiáticos y parte
alguna parte de Europa orientada hacia el enfoque de la equidad. Estamos hablando de empresas globales, multinacionales, en las cuales ustedes trabajarán probablemente dentro de los primeros 5 años de egresados y algunos se queden en ese tipo de empresas. Bueno, aquí hay un caso de la General Mills Foundation y es importante leerlo para tener un referente que poco a poco en el capítulo se va a ir mencionando. Eh, las responsabilidades de las decisiones estratégicas. Entiendan que aquí, en este capítulo, de nuevo, es un capítulo de un libro que está siendo utilizado en los posgrados, pero que nos está mezclando la gerencia estratégica con la gerencia operativa. La gerencia del proyecto diferenciador de la empresa, de la ventaja competitiva, con lo que es la operación cotidiana, y eso genera una cierta contradicción, pero hace parte de esa mezcla que se ve reflejada aquí en estas diferentes posturas de discusión que traen. Y es ahí donde hablan de Milton Friedman con su tradicional modelo donde las organizaciones deben únicamente enfocarse en la doctrina de generar riqueza para ellas y para sus inversionistas. Nada más. Generar incremento de valor para ellas y sus accionistas y dedicar recursos a cualquier tipo de iniciativa estratégica que tenga un cumplimiento de responsabilidad social empresarial, que trascienda el interés y que genere una pérdida de valor para ellos, para el señor Friedman, no es razonable. Y ahí viene también ese concepto de responsabilidad social empresarial, que también en este momento hace parte de uno de los trabajos de grado que estamos asesorando eh, en contaduría pública, que tenemos que mirarlo de manera detallada. También hace parte de un trabajo doctoral de una de las profesoras del Departamento de Finanzas que sirve cursos a contaduría pública y sirve cursos a ingeniería financiera. Luego Carroll habla de 4 tipos de responsabilidades, que son las responsabilidades económicas, digamos, ese fundamento de generar valor para los accionistas, valor para la sociedad, valor para los accionistas en general, valor para la empresa. Eh, los asuntos legales que tienen que ver con reglamentos que no se pueden eh, obviar, que se tienen que cumplir, y están las responsabilidades éticas y ese beneficio de la sociedad a través de nuestras actividades que se deberían cumplir. Y aquí es donde quiero que miren hasta dónde el pragmatismo norteamericano no tiene pelos en la lengua para darle a esto de lo ético una ubicación. Se deberían cumplir. Y es un pragmatismo que no es hipócrita y me gusta eso porque lo que muestran nuestras empresas en todo el mundo, no solamente las colombianas, empresas en Polonia, empresas en China, empresas en Estados Unidos, Canadá, etcétera, es que muchas de ellas toman esto así, literal. No les importa como prioridad de stakeholder, como parte interesada de la sociedad. Hay cosas que se deberían cumplir, pero no hay problema. Hay un excelente, excelente documental de Corporation. Quien quiera ver este documental está en español, La Corporación. Es un documental muy bueno, son 2 horas y 5 minutos, pero les digo que no se le pierde nada. Y precisamente surge, este es Michael Moore, creo que es el que es uno de los que financia este trabajo a partir de la quiebra de Enron, Tyco y todo esto en el 2001, que puede tener algún tipo de relación con temas como los de las Torres Gemelas y cosas de este tipo, de enero de 2000, cuando empiezan a darse cuenta de las manzanas podridas de las empresas norteamericanas, pero aquí nos damos cuenta hasta que no solo son las norteamericanas, sino de muchos países, y ahí están
múltiples casos de empresas que hacen que esto ético quede en entredicho. Y esto no tiene más de 15 años este documental. Creo que tiene, sí, 15 años tendrá este documental. Y las decisiones discrecionales, que son responsabilidades que es dentro de la voluntad de la compañía y que tienen que ver con lo filantrópico y estas otras cosas que hacen las personas que tienen recursos y competencia para poder realizar este tipo de actividades. Entonces, lo que quiero es que revisen este capítulo al detalle para que entiendan aquí mencionan a Michael Porter precisamente con estos temas de capital social y la forma de construir y de ver a la sociedad como un stakeholder que está interesado en el crecimiento y el desarrollo de la empresa y que esa ventaja competitiva está vinculada a un renombre, a una buena visión de la organización, que es algo también muy oportunista, pero aquí le dan la justificación de cómo eso nos ahorra costos y cómo eso nos abre nuevos objetivos de mercado, cómo nos permite atraer nuevos consumidores. Utilitarista del todo, pero viene también entonces la lectura de lo que serían las partes interesadas, cómo hacer un análisis de lo que son los diferentes stakeholders, los grupos de presión, las ONG, la sociedad en general, el Estado, los proveedores, los clientes como partes interesadas y cómo tomar decisiones en un contexto ético, cumpliéndole a los accionistas, a la empresa para incrementar su valor desde el enfoque del tomador de decisiones. Ustedes son contadores públicos, van a acompañar a los que tienen muchos billetes en su bolsillo, muchas acciones en estas empresas, a tomar decisiones. Y en esa medida tienen que ser ustedes también honestos, honestas, racionales con esta toma de decisiones y ser rigurosos en la comprensión de las implicaciones en las partes interesadas que pueda tener esto. Aquí hay algunas razones para explicar el comportamiento poco ético de las personas en las empresas, que es algo que es interesante. Aquí habla de un término bien cuestionado, que es el relativismo moral, cómo utilizamos esas reglas que son flexibles para juzgar. Mantanas Mocus hacía unos trabajos muy interesantes sobre esto, cómo siempre juzgamos con alta rigurosidad a los otros, pero nosotros nos creemos santos. Es algo muy importante en nuestro proceso de doble moral para aplicar los criterios éticos en las organizaciones y sobre todo pues en las organizaciones públicas. Aquí estamos hablando de organizaciones privadas, por supuesto, estamos hablando de agregar valor, pero también esto se aplica en lo público. Aquí hay diferentes tipos de análisis y el concepto de uso de los códigos de ética y de algunos mecanismos que permiten generar alertas tempranas para identificar cuando en la compañía no se están cumpliendo dentro de sus decisiones operativas o estratégicas códigos de ética. Aquí hay diferentes enfoques entonces para hablar sobre esos temas y la conclusión. Quiero que esta semana se piensen en la posibilidad de leer este artículo, de este capítulo, hacer ese mapa conceptual o trabajar de corporation. Me parece un excelente documental. Pueden trabajarlo hasta una hora. La primera parte, podrían trabajar la primera parte de el manual hasta donde las compañías son comparadas con un psicópata, como profesores de Harvard, profesores de Oxford, profesores de Boston son consultados acá y hay una lectura borrosa sobre la ética en las organizaciones. Aquí hay varias declaraciones. Este es el expresidente de la Shell, este es el presidente de Nike, y cómo ellos tienen aquí también, hasta aquí llega, creo que son 58 minutos, que podría ser el tiempo necesario para hacer una primera lectura. Pueden dedicar su tiempo a hacer a mirar este documental y hacer un mapa conceptual de este documental. Es una recomendación que quiero hacerles porque vale la pena. Varios trabajos de grado en contaduría pública
están tomando este enfoque. Ya creo que son dos docentes las que están trabajando, no solamente la profesora Diana Pacheco, sino la profesora Ketty y creo que profesor Daniel también. eh, Parte de su trabajo en el doctorado tiene ese enfoque, Daniel Grajales. Entonces, algunos de ellos van a ser asesores en su trabajo de grado. Este tema desde el punto de vista de la estrategia será algo que incremente su discurso y agregue conceptos nuevos a su capacidad de comprensión de la ética, la responsabilidad social, la contaduría pública y la gerencia estratégica. Éxitos y que esté muy bien. Espero que ese capítulo de la semana pasada, el que hayan escogido, se lo hayan disfrutado bastante, porque ya a partir de ese capítulo vamos a entrar en el tema de estrategia del Océano Azul, que es un tema muy interesante, porque llevamos a resumen todo esto, llevamos a resumen todas estas 9, 8 semanas en las que hemos estado trabajando los modelos tradicionales y el desarrollo del concepto de elección económico que nos lleva al concepto de estrategia y ventaja competitiva. Éxitos y hablamos semana siguiente.